Bienvenidos a su programa Desenlace. Muchísimas gracias por estar aquí. Honor para mí estar contigo. Muchas gracias. Doctor, quisiera que comenzáramos por algo que ha sido noticia, lamentable noticia, que es el magnicidio frustrado al presidente Nicolás Maduro. Nuestro equipo de producción ha preparado un video. Yo quisiera que ese video nos diera pie para iniciar la conversación. Adelante, video. Bueno, señores, a partir de este momento la operación empieza. Acaba de empezar la operación. Ha llegado la hora de la recuperación económica y necesitamos Así que era una operación envolvente con 2 drones criminales de un grupo preparado en Colombia, adiestrado en Colombia, ¿no? Ya tenemos los vínculos directos de la participación de importantes políticos venezolanos. Todas las declaraciones apuntan a Julio Borges, quien vive en una mansión en Bogotá amparado por el gobierno saliente de Colombia. Julio Borges. Sale referido otro dirigente de la oposición, de los más locos y psicópatas, un tal Requesén, de apellido Requesén, uno de los más psicópatas que existe en la oposición. Los países que puedan dar una mano a Venezuela, el compromiso de seguir presionando. Esa es nuestra lucha y nadie nos puede sacar de... Bueno, pero ¿cuál es el plan B? ¿Cuál cree usted que es el plan B? Y me dice, bueno, que nos invadan. Eso es atrevido. Pero para llegar a una intervención extranjera tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es claro. Quiero afirmar hoy, y lo que yo le quiero decir a este pueblo, es que nosotros vamos a seguir haciendo todo lo que nosotros podamos hacer para lograr lo que hoy toda Venezuela quiere, que es sacar a Nicolás Maduro del poder. Para el campamento me muestran los muchachos, me dicen más o menos cómo era la cuestión, la operación, que era un atentado contra el presidente. Llegando yo a San Cristóbal, recibo un mensaje de texto del diputado Juan Requesén diciéndome que él era el encargado de hacerme el favor para pasar hasta el otro lado por medio de Julio Borges, que lo había mandado a hacer eso. Juan Carlos Requesén Martínez, venezolano, 18757028. Hoy, jueves 9 de agosto. Hace varias semanas fui contactado por Julio Borges, quien me pidió el favor de pasar a una persona de Venezuela a Colombia. Se trataba de Juan Monasterio. Me contacté con él a través de la mensajería. Yo estaba en San Cristóbal y una vez le escribí a Mauricio Jiménez, supervisor de migración, y le hice la solicitud y él inmediatamente se pusieron en contacto con Juan Monasterio para hacer el pase de San Antonio a Cúcuta. Me encontraba en San Cristóbal, nunca tuve contacto físico con Juan Monasterio, yo lo hice a través de la mensajería, lo solicitaba. Julio Borges, solicito ante esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente, los constituyentes y las constituyentes, que estén de acuerdo con el allanamiento de la inmunidad parlamentaria de estos diputados, hacerlo con la señal de costumbre. Total y absolutamente aprobado, por unanimidad, por convicción política, democrática. Vamos a preparar la comunicación de manera inmediata para enviarla al Tribunal Supremo de Justicia, de manera que el juicio y las investigaciones sigan. Porque les debo decir algo, estos son los 2 primeros que aparecen señalados por la investigación sigue. Todo aquel que esté involucrado, la justicia llegará. Viene la justicia y viene con todo. Viene la justicia para que haya paz en este país. No podrán las minorías violentas, no podrán las minorías terroristas y asesinas, no. Podremos los que somos mayoría, las mayorías que amamos, que queremos paz, que queremos ver a nuestras familias crecer en felicidad, que queremos la recuperación de la patria. Podremos más nosotros. Excelente video de nuestro equipo de producción que recopila un poco cronológicamente los sucesos del magnicidio frustrado. Yo quisiera
doctor, comenzar esta conversación, que usted le explicara un poco a la audiencia en qué consiste la figura del magnicidio. Sí, cómo no. Bueno, la verdad, en primer lugar, rechazar los hechos ocurridos me parecen muy lamentables y además de lamentables, invocar el imperio de la ley para que quienes sean culpables finalmente sean sancionados en los términos en que nuestro ordenamiento jurídico lo señala. El magnicidio, dice Carrara, un clásico del pensamiento penal, dice que es una acción violenta que está dirigida siempre a un benefactor de la sociedad o benefactores de la sociedad y que en realidad su objetivo final es crear una situación de temor interno o de dolor o de temor. De dolor para generar un conflicto entre las partes más violento en la escalada de la violencia, pero también, además del dolor, generar temor en sectores de la sociedad. La verdad es que si nosotros evaluamos, gracias a Dios que no ocurrió, a la Virgen que no ocurrió, pero si evaluáramos lo que pudo haber pasado, si en vez de ser un magnicidio frustrado se hubiese concretado, Dios no lo quiera, la verdad es que hubiera ocasionado un gran baño de sangre en Venezuela, probablemente una guerra civil entre dos sectores, porque es casi como subestimar a la mayoría de la población que no solo votó por el presidente Maduro, no solamente le dio la mayoría a las fuerzas bolivarianas en las gobernaciones, no solamente lo hizo en la Asamblea Constituyente, sino que viene acompañando al presidente Maduro en esta lucha tan compleja y difícil como es la de enfrentar la guerra económica interna y la guerra internacional, que gracias a Dios estoy convencido que vamos a superar, pero que ha tenido graves y grandes dificultades, por lo que geopolíticamente ha tenido que enfrentar el Estado venezolano. El tema del magnicidio frustrado. Pareciera que la derecha no se cansa de buscar atajos en todos estos años. Yo quisiera que me dieras tu opinión al respecto. Tú sabes que lo primero que yo creo que debemos conversar con los venezolanos sobre ese tema es que no es una cultura, el magnicidio, propia de la venezolanidad. A nosotros no nos pertenece el magnicidio. Venezuela hemos tenido solamente 3 intentos de magnicidio en toda la historia. Aquella noche septembrina de 1828 en Bogotá, cuando Santander, conjurado intelectualmente, enviaron a Pedro Carujo a la cabeza a asesinar a Bolívar, y Manuela Sáenz bien se ganó el título de libertadora del libertador. Traición de la burguesía, en este caso santanderista bogotana, ¿no? Cualquier parecido con la actualidad no es casualidad. Luego tuvimos el episodio de Delgado Chalbó, el cual sí fue asesinado, como todos sabemos, en una situación más o menos irregular, y sobre ello hay muchos libros, pero en todo caso fue un magnicidio. Y luego vino el de Betancur, y el de Betancur fue planificado y llevado a cabo por Rafael Leónidas Trujillo, famoso Chapita Trujillo, conocido como el Chivo, que era presidente de República Dominicana, un dictador sangriento. Y en aquel tiempo hay que recordar, porque para que quede para la historia, que Betancur se reunía mucho con Fidel en el año 59 y 60, cuando llegó, cuando todavía decía que era de izquierda, y que Acción Democrática, según él, luchaba a la voz de la revolución. Lo que pasa es que después en el 62 vino Kennedy y lo visitó acá, y Nixon, y se le olvidó todito a Betancur, y bueno, se le olvidó todo lo que supuestamente se había luchado y por lo que murió gente tan valiosa como Ruiz Pineda, Alberto Carnevali, Eligio Anzola, e inclusive en manera muy extraña mi tocayo Andrés Eloy Blanco, y el golpe al maestro Gallego. Todo eso se echó al basurero y se negoció con los gringos en el 62 cuando vino Kennedy. Pero por eso se dio ese magnicidio desde República Dominicana, desde Colombia. El magnicidio en grado de frustración
que algunos canales todavía quieren banalizar y hablan de presunto magnicidio. Yo quiero decir por aquí, además que tuve la oportunidad de ser presidente con Conatel, que yo creo que más bien este canal, y lo digo por aquí, y no tengo nada en contra en lo personal de ninguno allí, pero qué mal se maneja. Qué mal se maneja esa concesión. Para mí entonces, como dice Arle Herrera, yo me suscribo. Ese presunto canal que es Globovisión, porque si el magnicidio frustrado es presunto, yo creo que más presunto es Globovisión como canal. Ese presunto canal que es Globovisión, que presuntamente informa, se convierte en cómplice de un magnicidio frustrado, planificado desde Colombia, donde los muchachos que lo hicieron aquí jóvenes, la mayoría captados por esta locura de odio, no saben la dimensión de lo que estaban haciendo desde el punto de vista histórico. Estaban torciendo el rumbo histórico de un país que decide conscientemente darse un destino de justicia social y una democracia popular, que le toca vivir un periodo especial por una guerra económica. Nosotros estamos saliendo de nuestro periodo especial. Así es. Sabiendo la derecha las decisiones del presidente Maduro, las decisiones del contrabando de la gasolina que mueren con el precio internacional de la gasolina, que financian la parapolítica en Colombia, de allí se disparan todas las alertas en la narcoparapolítica colombiana y se deciden esos lobbies delincuenciales de cambistas, de contrabandistas, de trocheros, etcétera, que tienen mucho lobby con los gobiernos uribistas en Bogotá, mucho lobby, deciden entonces llevar adelante una de las fórmulas de asesinato del presidente Maduro, que era a través de esa operación Martillo Yunque. Explotamos aquí en el frente y después explotamos arriba. Martillo Yunque, y que no quede nadie. Eso no es propio de los venezolanos. Muchos opositores llegaron incluso a dudar de que eso se había realizado, pues empezaron a manipular y a decir que era mentira. Luego todo el mundo se dio cuenta que era así. Pero además no solamente eso, sino que el mismo Requesén declara y relata su participación como cómplice necesario en dicho magnicidio frustrado. Pero además habla de quién fue su perpetrador intelectual y jefe, Julio Andrés Borges, ex diputado de la Asamblea Nacional, que es el que coordina y ordena todo. ¿Desde dónde? Desde el palacio donde vive en Bogotá, que se lo paga la narcoparapolítica colombiana, y de donde él dirige cualquier masacre, cualquier confrontación y muerte en Venezuela, pero también es capaz de dirigir que los barcos de medicina ya pagados, depositados a las empresas proveedoras, no lleguen a Venezuela y tampoco llegue la alimentación para que haya un abastecimiento estable. Es cruel. Y nosotros en la Constituyente tenemos el deber de hacer seguimiento a que esto sea castigado con todo el peso de la ley. Pero además, este tipo de magnicidio frustrado, que van es contra el Estado-Nación, es un magnicidio que va contra el Estado-Nación, porque es matar al jefe del Estado para crear la anarquía y poder luego cambiar la Constitución, cambiar las reglas, borrar el Estado-Nación que existe de justicia social y de derecho, y poder entonces ir a un Estado burgués donde en la Constitución sí diga que PDVSA es privatizable, que la CanTV se le puede devolver a Gustavo Rosen para que la gente tenga que marcar por arriba otra vez porque le ponen un candadito porque una llamada acaba con el sueldo de una familia, o para que Enelco o la electricidad de Caracas vuelva a las manos de los tíos de María Corina, pues, y sea todo privatizable. Ese es el fondo del asunto, tumbar el Estado-Nación. Claro. Y el gran protector del concepto de Estado-Nación planteado en nuestra Constitución es Maduro. Pero resulta que esa Constitución hoy día está evolucionando en la nueva Constituyente. Y en el nuevo texto constitucional vamos a constitucionalizar las penalizaciones más altas para aquellos que atenten contra el Estado-Nación. Gobernador, comencemos un poco esta conversación con algo que todavía sigue siendo noticia, porque a medida que han pasado los días se ha ido descubriendo y develando situaciones de algunas personas involucradas en el tema del magnicidio frustrado. Yo quisiera que usted, como gobernador del Estado Portuguesa, nos diera su opinión al respecto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación, Adolfo, y a esta importante televisora. Gracias. Mira, sin duda que
es parte de lo que hemos venido denunciando desde hace más de 20 años, ¿no? La posibilidad no solo, este no ha sido el primer intento, ha sido varios intentos. Por supuesto, este quedó muy bien velado, ¿verdad? En función de la actitud que ha tenido esa derecha apátrida, sin duda, que quiere llegar al poder a través de la fuerza, a través de la violencia. Lo pudimos ver el año pasado, cuando intentaron a través de las guarimbas tumbar al gobierno. Han dado golpes de Estado cuando nuestro presidente Hugo Chávez en el año 2002 dieron un golpe de Estado, visto y confeso. Además fueron a celebrar a Miraflores, ¿no? Les duró poco, menos de 72 horas. Recordemos que por muy poco espacio estuvieron allí, gracias al pueblo volvió a rescatar el hilo constitucional, gracias a su unión cívico-militar que hoy en día se mantiene más firme que nunca, más firme que nunca. Y bueno, esto es un nuevo intento, así debemos verlo. Por supuesto, con unas características distintas desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista actual, de los nuevos tiempos, ¿no? Ubicaron tecnología de punta, y debemos decirlo, esto es tecnología de punta. El hecho de los drones que pudieran tener una carga explosiva como es el C4, es una cosa que no la hace cualquiera en una bodega, ni cualquiera en una esquina, ¿no? Así es. Es mucho más fácil cualquier otro tipo de atentado, ¿no? Digamos, a través de un francotirador, a través de un coche bomba, o sea, hay muchos tipos de atentados. Este es un atentado de última generación, sin duda. Sí, sofisticado. Es una cosa que debemos señalar, ¿no? Debemos señalar. Y que además tiene, obviamente, la alianza de muchos actores que manejan bien el tema, como tecnológicamente lo han desarrollado en cada uno de esos países, sobre todo en los Estados Unidos, donde han desarrollado el tema, en primer lugar, de esa aeronave tripulada, no tripulada, pero además también de no solo colocarle artefactos explosivos, sino colocarles armamento también. Han llegado al nivel de colocarle, bueno, fales, han llegado al nivel de colocarle otros tipos de equipos que accionan contra el ser humano, ¿no? Pero además el otro elemento importante a señalar allí es que era un atentado no solo contra el presidente, sino contra el alto mando militar, contra el alto mando político también de la revolución, que estaba en su mayoría allí presente, pero además también con los embajadores de otros países. Claro. Estamos hablando de un área de más de 70 personas que se han podido haber visto perjudicadas producto de este intento, de este magnicidio frustrado que cometieron el 4 de agosto, que hicieron ese intento de asesinato. Entonces, creo yo que tiene una connotación distinta, ¿no? Distinta. No solo era hacer el magnicidio contra el presidente, era asesinar a más de 70 personas, ¿verdad? Cadetes que estaban también al frente, que seguramente la acción expansiva de la bomba también iba a perjudicar a muchos de ellos, perjudicó a siete miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y bueno, imagínate tú si lo hubiesen accionado en el sitio donde pretendían hacerlo. Y el pueblo que estaba participando del acto. Yo lo que quiero decir es que es un acto sin duda bien fascista, de gente que tiene una mente macabra, que es capaz de cualquier cosa por el solo hecho de llegar al poder. O sea, porque principalmente ese es el objetivo. Principalmente el objetivo de sacar a nuestro hermano Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de lo que tiene que ver con el accionar político, es bueno para ellos ocupar, obviamente, ese espacio que saben que por la vía electoral no han podido durante más de 20 años. Y no han podido, bueno, por su propio desorden, y obviamente no han podido porque nosotros hemos estado al lado del pueblo. Claro. Pero volviendo al tema del magnicidio, mira, de verdad que nosotros debemos hacer, en primer lugar, justicia. Que no solamente es ver y calificar el atentado y el magnicidio frustrado contra el presidente Nicolás Maduro, sí creo que también es un atentado contra el país y contra la paz de la República, que ciertamente se ve amenazada frente a una situación tan delicada y además tan peligrosa para quienes a través de las acciones de terrorismo, de las acciones ya de magnicidio, buscan una escalada sin lugar a duda de otro plano y de otra agenda que abandona el campo democrático, constitucional, de los que hemos promovido y defendido a cuesta de todo. Recordemos que Venezuela ha estado marcada durante estos últimos 15, 20 años por reiteradas agresiones de todo tipo.
intervenciones, intromisiones a los asuntos internos, operaciones también que en el campo del paramilitarismo, de la violencia organizada con fines políticos, en distintos momentos se presentó, tanto en el periodo de ejercicio del comandante Hugo Chávez y después ahora ratificada, bueno, en tratar de interrumpir por otra manera fuera del campo constitucional, bueno, el gobierno legítimo y legal establecido por votación del pueblo de Venezuela. Creo que eso marca un precedente, lo del sábado, sin lugar a dudas, de cómo estamos frente nosotros a una derecha que recurre nuevamente a cualquiera de las acciones más atroces que puede significar para la paz y la estabilidad de Venezuela y del continente, y que hoy el mundo también ve y responde también en la condena, porque lo que significa permitir en el campo también internacional que se validen acciones que transgreden cualquiera de las normas y de las garantías, bueno, constitucionales, democráticas, creo que nosotros tenemos que condenarlo todo. Creo que el país ha sido de manera categórica la condena de este intento frustrado de magnicidio que no nada más lo vemos hacia el presidente. El presidente, por supuesto, era un objetivo principal, pero también estaba ahí el alto mando político militar de la República, en pleno acto de Estado también, y que cuál era el mensaje detrás de eso y cuál era la escalada y las acciones a tratar de desarrollar detrás de eso. Es evidente que hay también un fracaso de una agenda política que en la calle no tiene la oposición hoy y recurre desesperadamente la derecha más peligrosa y más extremista, Rodolfo, la cual nosotros tenemos que hacerle frente, y que también nosotros esperamos también posiciones de quienes, más allá de tener diferencia con nosotros, queremos verlo de qué lado están, de la democracia, de la paz, de los derechos humanos, o de estar del lado de la agenda terrorista, de violencia, de muerte, de magnicidio que está detrás de estos actores nacionales e internacionales. Nosotros vamos a seguir el desarrollo de los acontecimientos de las investigaciones, las autorías materiales e intelectuales, y sobre todo enfrentar bueno, categóricamente a todos estos actores que detrás de ellos no tienen otra cosa que el odio y la muerte y las ansias de poder a cuesta de lo que sea. Es evidente que recurrir a estos métodos, bueno, nos dice lo peligroso que sería para el país, para la paz de la República, de quienes están de esto, bueno, querer ir por el poder a cuesta de cualquier vida, de cualquier derecho humano de nuestro pueblo, y bueno, y significa lo que significa atentar contra la vida del jefe de Estado, del presidente de la República y de los poderes públicos de la nación. Creo que nunca antes habíamos visto un hecho tan cerca de consumarse fatídicamente, y que fue, bueno, frustrado, y que nosotros agradecemos, por supuesto, a nuestro pueblo, a Dios y a la acción del Estado y de gobierno, que pudo, bueno, desmontar y atacar como ha sido frenado de alguna manera todas estas primeras acciones de terrorismo y de violencia criminal de estos actores políticos nacionales e internacionales. Creo que el llamado es, como ha dicho el presidente, vamos a seguir por la agenda democrática, vamos a seguir concentrados en la recuperación y la prosperidad económica. Creo que también uno de los motivos sobre los cuales también la derecha más desesperada hoy, Rodolfo, ve que el avance de las medidas que en el campo económico el presidente viene tomando y va a seguir tomando en todo el mes de agosto, sin lugar a dudas está acelerando el desespero y las reacciones más fascistas y violentas de estos grupos extremistas de la oligarquía venezolana, colombiana, mayamera, que están vinculadas sin lugar a dudas a todas estas acciones y que lo vienen diciendo abiertamente. Y nosotros hemos venido en los últimos 2 o 3 años sufriendo ataques de distintas maneras, y bastaría ver y hacer nada más un recuento, Rodolfo, de las últimas acciones que grupos paramilitares, que células con expresiones de terrorismo, de utilizar mecanismos también de explosivos que nunca antes habían estado presentes en la cultura política venezolana, que nosotros sí tenemos un historial, y habría nada más que revisar la historia de los últimos 30, 40 años del país hermano de Colombia, cómo eso se intronizó como método y como hábito de la cultura política de desaparecer y aniquilar a candidatos presidenciales, de colocar explosivos y utilizar el terrorismo como método y como arma política. Eso sí está bien claro en muchas de esas acciones del paramilitarismo y de los grupos, y sobre todo de voceros que abiertamente, como Álvaro Uribe Vélez,
ha permanentemente asediado, intervenido en todos los asuntos internos venezolanos y que ahora recientemente cuando vimos al presidente saliente de Colombia, Santos, anunciar que al presidente le quedaba poco tiempo, ¿cómo es que un presidente de la República dice que a Maduro le queda poco tiempo? ¿Qué quiso decir con eso? Y después quererse lavar las manos cuando vemos entonces que había un plan, por supuesto, y con toda una escalada peligrosa de violencia, de muerte, de atentado contra la paz y los poderes de la República, bueno, como agenda frente al fracaso y al vacío de una agenda democrática, política, civil, que debe tener una oposición que por sus razones y sus causas, Rodolfo, nosotros no nos vamos a detener en ella, allá ellos y la oposición y las consecuencias nefastas de sus inconsistencias, claro, de su vacío de liderazgo, de su irresponsabilidad, de los últimos 2 o 3 años, de los vaivenes en los que han ido, donde, bueno, un día están con la democracia y 7 días están con el golpismo, con la intervención, con promover bloqueos, sanciones, con promover guarimbas como lo hicieron y terminaron ahora viviendo en Europa o en Estados Unidos y abandonando a los mismos opositores. Ellos son corresponsables también de esta situación y esperamos nosotros también seguir viendo posiciones sobre las cuales nosotros o cerramos filas en el campo nacional, pacífico, democrático, todos los actores venezolanos, o vemos expresiones tan peligrosas como esta que quieren seguir irrumpiendo por la manera de la violencia, del terrorismo, y nosotros no lo vamos a permitir. Hay un pueblo amante de la paz, pero que vamos a estar movilizados también en la calle, como lo hemos estado y lo vamos a seguir haciendo en todas las regiones, garantizando también el apoyo al presidente Nicolás Maduro en el ejercicio de gobierno, pero también nosotros defendiendo la paz, como la hemos sabido defender durante todos estos años y todos estos meses, Rodolfo, que es en la calle, defendiendo lo que nosotros creemos, nuestro derecho a vivir en paz y a decidir en paz lo que quiere el destino de 30 millones de venezolanos. El tema de los ataques, el asedio inclemente que ha sufrido nuestro país en los últimos años. Pareciera que la derecha internacional, con sus ramificaciones en Venezuela, han buscado cualquier atajo posible para derrocar a la revolución bolivariana. ¿Qué opinión le merece esto a usted? Lo primero que debemos entender es eso, es un golpe continuado, es una situación que se ha venido prolongando. Bueno, y ahora están desesperados, ahora están como el nombre del programa, desenlace, están buscando un desenlace que incluso quisieron que fuera violento con el intento de magnicidio, que mucha gente cree que, bueno, está bien, eliminamos al presidente, sí, pero es el presidente de un país, de todos los que aquí vivimos. Y cuando se inicia la violencia, no olviden ese principio, que tú sabes cuándo inicia la violencia, pero lo que no sabes es cuándo termina. Si no, miremos otros países. Así que esto no le puede convenir a nadie. Es decir, nosotros creemos que hemos dado suficientes oportunidades en el marco de la democracia para que participe todo el mundo. Y lo que ha venido pasando es que hemos venido ganando proceso tras proceso. Pareciera que el tema del magnicidio sigue desentramándose lo que hubo detrás de eso. Horas después ya había ramificaciones en Colombia y se han ido descubriendo algunas otras cosas con el acontecer diario. Pareciera que la derecha está buscando atajos nuevamente y esta vez se les ocurrió esa terrible idea de un magnicidio. Quiero que nos dé su opinión al respecto. No, es lamentable, ¿no? En primer lugar, bueno, saludarte, agradecerle a TVS la invitación por, bueno, mantener este canal, este mecanismo comunicacional con el pueblo, ¿no? Ahora, entrando en materia, mira, es lamentable para Venezuela como país, como nación, contar con una derecha tan entreguista y tan incapaz como es la derecha venezolana. No tiene la posibilidad de estructurar un plan, un proyecto de país y bueno, siempre anda buscando las maneras de llegar al poder, buscando atajos que lamentablemente para ellos y para sus seguidores se les convierten en barrancos, en abismos. Cada vez que ellos deciden acortar el camino, inventan, construyen una aventura, bueno, terminan con las tablas en la cabeza, ¿no? Y es lo que está pasando ahora otra vez con el tema del magnicidio, que bueno, forma parte de una política internacional, se inscribe en una arremetida internacional que ha sufrido Venezuela, la ha sufrido desde que llegamos a gobierno, desde que el presidente Chávez llegó el 2 de febrero de aquel año 99 y empezamos a tomar decisiones libres, soberanas, independientes, comenzó un ataque que lo que ha ocurrido estos últimos años es que se ha recrudecido. Con la llegada del presidente Nicolás Maduro, ellos sacaron sus cuentas y dijeron esto es cuestión de días, de horas,
que se acabe el gobierno revolucionario en Venezuela, o bien por la presión para doblegar la voluntad del presidente, o bien porque lo eliminemos con las elecciones o con el ataque desmedido que ha tenido contra el pueblo venezolano. Pero bueno, lo hemos derrotado en todas las acciones y hoy, bueno, están buscando esta aventura, ¿no? Un ataque, una agresión militar está muy clara hoy sobre la mesa, alianzas internacionales para, bueno, apoderarse de Venezuela, fundamentalmente por lo que significa para aquellos que se creen dueños de la América. Creen que esto es su patio trasero y bueno, no les conviene tener un gobierno y un pueblo contestatario que defiende su soberanía y su independencia. Ahora, este desespero en el que cae la derecha pudiera interpretarse de alguna manera como una frustración a los últimos resultados electorales de los últimos 4 procesos. Y sobre todo, por supuesto, el tema electoral, porque ellos no se esperaban, ¿no? Después que ellos lanzaron el 1 de abril del año pasado las guarimbas y condujeron a todo el pueblo a una posibilidad de guerra civil bien manejada por el presidente Nicolás Maduro y por el pueblo venezolano, que con paciencia, con calma, esperó que la política resolviera el problema, que el diálogo, que la discusión resolviera el problema, que la Asamblea Nacional Constituyente impusiera la paz, como lo logramos hacer aquel 30 de julio, ¿verdad? Ellos han buscado siempre pues, la manera de atacar la tranquilidad y la paz, ¿no? No lo lograron y ellos esperaban que se acabara la revolución bolivariana el año pasado. Bueno, lo que ocurrió fue que garantizamos la paz, logramos renovar el liderazgo en las gobernaciones, logramos alcanzar más alcaldías de las que teníamos en aquel momento y bueno, ahora tener al presidente Nicolás Maduro por 6 años más en el gobierno. ¿Cuál ha sido el acelerador del plan de ellos? Bueno, el plan de recuperación económica, crecimiento y prosperidad que ha planteado el presidente de la República, porque ellos sacan cuenta, si no nos han podido derrotar con todos los conflictos fundamentalmente económicos que han pegado en el bolsillo del venezolano, que han afectado la tranquilidad de vida de la familia venezolana, imagínate que nosotros logremos superar, como va a ocurrir en cuestión de semanas y de meses, esta tragedia económica que le ha caído a Venezuela. Cuando logremos instalar ya el programa de recuperación económica y poco a poco vayamos superando los problemas, las dificultades, nosotros, modestia aparte, vamos a ser invulnerables en lo político, en lo social y en lo económico, como venía siendo la Revolución Bolivariana, como sigue siendo la Revolución Bolivariana desde que llegamos a gobierno. El magnicidio en la historia en general se recuerda al César, se recuerda a Lincoln, se recuerda a Sarmiento, al propio padre libertador Simón Bolívar en el atentado septembrino y que fue salvado por Manuelita Sanz, por eso es que le dice la libertadora del Libertador. En nuestra historia constitucional, sobre todo la más reciente, podríamos decir el magnicidio no frustrado que sí se concretó, que fue el de Delgado Chalbó, pero también el magnicidio frustrado de Rómulo Betancourt, luego algo que poco se dice, pero que fue un magnicidio frustrado en La Orchila con el presidente Chávez cuando lo secuestraron en aquella situación del Carmonazo y finalmente este lamentable insuceso que es el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro. Además, sin medir, o quizás midiéndolo, que ahí había al lado del presidente Maduro el alto mando militar, el alto mando de gobierno del Estado venezolano, habían niños, mujeres, personas inocentes, no menos de 60, 80 personas estaban casualmente en el perímetro que hacía acompañamiento al presidente Nicolás Maduro. Yo creo que esta situación es como el dios Janus de la antigüedad griega, tiene 2 caras. Por una parte, es necesario, muy necesario, que se avance en la investigación, que se llegue finalmente a todos los autores, a los autores que planificaron, organizaron el atentado septembrino de Simón Bolívar. Se llegó con mucha claridad a Santander. Después él lo condonó en la sanción que se le había dado. Pero lo que sí es claro es que él fue el que planificó, instigó y organizó.
Lo mismo ocurrió con Rómulo Betancourt. Fue un presidente dominicano el que organizó y financió lo que había ocurrido ahí en Los Próceres con el presidente Betancourt. No queda muy claro en el caso de Delgado Chalbaud, se le atribuye a Pérez Jiménez, pero ahí no está del todo clara. Hay supuestos, más no pruebas, sobre las autorías históricamente hablando. En este caso, la investigación ha llevado a gente que está ubicada en Miami, venezolanos de poder económico considerable, y a la vez la oligarquía bogotana. No hablo del pueblo de Colombia, pero sí de la oligarquía bogotana, que han tenido que ver con este hecho, que es un hecho terrorista, no solo violento en el sentido polemológico de la violencia, sino que es un hecho terrorista que por supuesto agrava la idea de nosotros procurar en esta lucha en la que estamos por superar los problemas económicos, por resolver los problemas sociales, por supuesto que agrava la posibilidad de un diálogo con ese sector. Yo que he sido siempre inclinado al diálogo, a la visión plural, a respetar la disidencia en el pensamiento, porque no creo en el pensamiento único, en este momento creo que es fundamental el imperio de la ley con la mayor rigurosidad posible. La otra cara del Dios Llanos, que la preguntan mucho, es que este es un gobierno respetuoso del Estado de Derecho. Y en particular lo es el presidente Maduro, a quien yo conozco hace mucho más de 20 años. Se trata de una persona de un gran sentido humanista, de mucha resiedumbre, como lo demostró en esos sucesos que ocurrieron, lamentables, pero es una persona muy apegada a los principios y valores del Estado de Derecho, de tal manera que esta idea de que han torturado, de que han maltratado, eso no es verdad. Se está haciendo la investigación, ella debe continuar y avanzar, y por supuesto se respetará y se respetan las garantías judiciales procesales que están en los artículos 44 y siguientes de la Constitución, las garantías establecidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Ese equilibrio, la Revolución Bolivariana lo preconiza. Se produce una extraordinaria manifestación que salió de Petare y llegó a Plaza Carabobo, ahí donde está el Ministerio Público. Correcto. Y no solo es que no hubo ningún incidente con nadie, que ya es un hecho significativo, pero también es significativo que lo que se proclamaba era la búsqueda de la paz, que era una marcha para la paz, a pesar de la situación donde pudieron haber fallecido, además del presidente, muchísimas personas inocentes, como te decía, niños, sí, mayores de edad, mujeres, ahí habían ciudadanos, y algo que es muy sagrado, así como en el mundo de las universidades, para nosotros son sagrados nuestros alumnos, asimismo en la institución militar, los cadetes son sagrados. Entonces es lamentable que esto haya ocurrido y que hayan puesto prácticamente la vida de ellos en peligro. Es evidente que la derecha venezolana, tal vez siguiendo un guión que viene de fuera de nuestra frontera, ha caído en un desespero que, conversábamos hace un ratico, pudiera ser producto de los malos resultados electorales para ellos. Las fuerzas revolucionarias se han venido imponiendo en todos los procesos electorales, en concreto los últimos 4 procesos que ha vivido Venezuela, con una contundencia además bastante importante. Hoy en día la derecha venezolana busca atajos y se le ocurrió la terrible idea de intentar la muerte no tan solo del presidente de la República,
en un acto público además donde estaban los representantes de todos los poderes y a la par de que estaba el pueblo venezolano allí también haciendo vida. Ahora, yo quisiera que usted nos diera su opinión al respecto. Bueno, mira, un hecho tan grave, por supuesto, como un magnicidio en grado de frustración como el que se presenta el 4 de agosto, por supuesto, marca la política, marca la situación política tanto interna del país como internacionalmente. Eso no es cualquier cosa, porque es muy extraño eso en la vida política venezolana. Es decir, no hay en el desarrollo de la política ese tipo de conductas políticas no se ha dado, a pesar incluso de las graves confrontaciones políticas que ha habido en Venezuela durante muchísimos años, durante décadas y décadas, ¿no? Lo que sí es cierto es que una parte de la oposición, porque yo no creo que es toda la oposición, una parte de la oposición, su sector más extremista, decidió desde hace ya algún tiempo abandonar la vía democrática, abandonar la vía electoral y abandonar la vía pacífica. Efectivamente, ellos no participan en elecciones, no participan del juego político que la Constitución le da y además incluso ni siquiera ahora participan de una posición importante que tienen en el panorama político, en el espacio político como es la Asamblea Nacional. Prácticamente también eso lo han abandonado. Lo han abandonado como ejercicio parlamentario, como ejercicio político. Solo queda como parte de una expresión política de actividades en las cuales además han sido derrotados, actividades violentas, actividades que lo que buscan es una confrontación, una guerra civil entre los venezolanos. Yo creo que uno de los problemas más importantes que tiene hoy la oposición y que se traduce en la fragmentación casi hasta el infinito de las fuerzas de la oposición en este momento es la derrota del 2017 de la Guarimba. Fue una derrota contundente, una derrota terrible, porque en ese momento una parte de la oposición, de la base social de la oposición, se dio cuenta que estaba frente a una dirigencia totalmente irresponsable, totalmente incapaz de hacer política, y se alejó. ¿Quiere decir que esa base opositora ha cambiado su posición política? A lo mejor no. Es decir, como toda actividad política, como toda acción política, la base opositora están unos totalmente en desacuerdo con el gobierno bolivariano, otros parcialmente en desacuerdo, y otros están en desacuerdo con cosas puntuales y específicas, pero no quiere decir que están en una posición ni inflexible, ni intolerante, ni violenta, como sí lo está esa parte de la oposición, que es una parte de la oposición que además, como ya no tiene casi audiencia nacional, desde julio del año pasado a hoy, agosto del año 2018, ha venido en una caída libre muy fuerte. Un error desde el punto de vista político fue no participar en las elecciones del 20 de mayo. Una parte sí participó, pero participó también como condicionado y atacado por la otra parte extremista de la oposición. Es decir, el candidato opositor, Henry Falcón, tuvo más campaña en contra de sus compañeros, de sus colegas, de sus aliados políticos, que de las propias fuerzas bolivarianas. Porque las fuerzas bolivarianas sencillamente teníamos un plan y sobre ese plan estábamos actuando. Y además de eso, incurre en un hecho tan grave, tan delicado, tan peligroso, como es el magnicidio en grado de frustración contra el presidente Nicolás Maduro. Del desespero en que ha caído la derecha, no tan solo la derecha internacional, que ya no haya qué hacer para intervenir en Venezuela, sino la derecha venezolana, que es una ramificación de esa derecha internacional. Ahora les dio por un magnicidio, gracias a Dios frustrado, pero yo quisiera que nos hicieras un comentario general sobre esta situación. Bueno, tú bien lo acabas de decir, la desesperación ha sido muy mala consejera de esta dirigencia opositora sin rumbo, sin dirección, sin propuesta, sin liderazgo, sin ideas, que es lo peor, sin ideas, que es lo peor. Y esa falta de ideas les ha convertido definitivamente en unos auténticos títeres
de un imperio, en este caso el norteamericano, que los utiliza como cualquier perrito faldero, así como lo decía Kuczynski, aquel triste presidente que pasó sin pena y sin gloria por allá por Perú. Y a eso están acostumbrados, a mover la colita y a hacer las cosas que les ordenan. Lamentablemente no caen en cuenta, porque son muy inteligentes para algunas cosas, pero ni siquiera leen a veces más allá de Condorito. Entonces no siguen ni siquiera las recomendaciones de un Einstein, que siempre hacía mención a que qué te hace pensar que haciendo siempre lo mismo va a obtener un resultado distinto, ¿no? Entonces estas personas llevan ya 18, 19, 20 años haciendo lo mismo, error tras error, y ahora cometieron, como bien lo dijo nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, ahora sí se pasaron. Hicieron como que la guinda que le faltaba a los errores, que es ese intento frustrado de magnicidio, el cual uno de esos tristes personajillos de la dirigencia opositora, Requesens, pues convicto y confeso, reveló lo que muchísimos al principio trataron de desconocer, de desvirtuar, incluso se atrevieron a decir que nosotros, las fuerzas revolucionarias, estábamos inventando aquello para entretener a la opinión internacional de los verdaderos problemas. No, lo que estaban ellos eran aprovechando el saboteo constante y permanente de 20 años para en esta oportunidad poner un juego macabro en el escenario político, que era nada más y nada menos que un dron volando y que explotara aquel dron y que el alto mando político, militar, además encabezado por el presidente obrero Nicolás Maduro Moros, pues desaparecieran. Porque, como bien te lo dije hace un rato, la falta de ideas les convierte en un peligro muy cuesta arriba. Es un mono con una hojilla, son monos con una hojilla, esa es la realidad, donde no han podido de alguna manera conectarse con la realidad del venezolano y venezolana y siguen menospreciando al humilde, siguen descalificándolo, siguen dejando de ver la realidad, de entender que aquí llegó una revolución bolivariana que sigue siendo apoyada por las mayorías. Así Muchas gracias, Rodolfo. Gracias, Roberto. Nos vemos en una próxima entrega. Agradecido.